El pacto del silencio. Capítulo 1. El árbol genealógico del poder. Nací siendo una privilegiada y moriré en la misma condición. Ese fue mi destino y lo he vivido con altas y con bajas, con sonrisas y con lágrimas. Hoy te escribo estas palabras, tal vez, con un poco de remordimiento por ser cómplice de un sistema que está podrido desde dentro. Mi familia, una de las familias más respetadas y glamurosas del país, de puertas hacia afuera parecía felicidad, educación y elegancia, pero de puertas hacia adentro, una fachada, una apariencia, una hipocresía. Te voy a contar con sinceridad cómo es este mundo visto desde adentro, cómo el sistema te engaña, cómo todo está diseñado para ocultar verdades y ante todo cómo te han hecho creer en una realidad que no es más que una cortina. Me enseñaron desde niña que la política era como una fiesta de máscaras, el disfraz podía cambiar, pero debajo siempre estaba el mismo rostro. El pueblo aplaudía el espectáculo creyendo que, al final, su voto era la llave para abrir o cerrar el telón. Nunca se daban cuenta de que, en realidad, el guión lo escribían siempre las mismas manos. En mi país, como en tantos otros, el poder nunca ha sido un bien que se conquiste, es una herencia que se custodia. Cambian los nombres de los partidos, cambian los colores de las banderas, pero las raíces son las mismas, familias que llevan siglos administrando no solo el Estado, sino la ilusión de que cualquiera podría llegar a gobernar. Y cuando digo familias, no me refiero a linajes de sangre azul en castillos lejanos, sino a apellidos que se repiten una y otra vez en las listas electorales, en los ministerios, en las juntas directivas de los bancos y en las fotografías de las recepciones oficiales. Se nos ha hecho creer que existen dos caminos ideológicos opuestos, uno para los que buscan el cambio y otro para los que defienden el orden. Dos bandos irreconciliables, nos repiten, que se alternan en el poder como si se tratara de una competencia real. Pero detrás de ese teatro, los adversarios en la tribuna son cómplices en la mesa privada. Lo he visto con mis propios ojos, en un almuerzo, un líder, progresista, y un dirigente, conservador, compartiendo vino, bromeando sobre sus campañas, comentando encuestas como quien revisa el marcador de un partido amistoso. Porque para ellos lo importante no es quién gana, sino que ninguno de los dos pierda el lugar que su familia ocupa en el gran tablero. Podría contarte que esto es una invención reciente, pero no. Si revisas la historia de cualquier nación, descubrirás que siempre hubo un puñado de apellidos al mando. En la colonia, los descendientes de encomenderos y comerciantes eran los únicos con acceso a cargos públicos. En la independencia, los héroes con espada y caballo resultaron ser los mismos que heredaron tierras y privilegios. Y en la República moderna, esos mismos apellidos, ya adornados con títulos universitarios y fortunas diversificadas, siguen ocupando el Palacio Presidencial, el Congreso, los tribunales y los medios de comunicación. En las aulas, los libros de historia presentan a cada presidente como el resultado de una elección libre, un triunfo de la voluntad popular. Pero si trazas un árbol genealógico de los últimos 100 años, verás cómo las ramas se cruzan siempre en las mismas raíces, hermanos, primos, cuñados, hijos adoptivos que, con el paso de las décadas, se convierten en las nuevas caras de la política. El pueblo cree que está votando por un cambio, pero en realidad está renovando el contrato de la misma dinastía. Recuerdo un año en el que mi familia estaba dividida en dos campañas rivales. Mi padre asesoraba al candidato del partido oficialista, mientras un tío segundo, muy cercano, era jefe de estrategia del partido opositor. Las encuestas mostraban una carrera reñida, las plazas se llenaban de discursos encendidos y los medios hablaban de una lucha histórica entre dos visiones opuestas del país. La noche de las elecciones, cuando el ganador apareció en el balcón presidencial, mi familia entera celebró en la misma casa.
los del bando perdedor brindaban igual que los ganadores. Yo, con 17 años, entendí que la política era menos un campo de batalla y más un negocio familiar que sabía repartirse las ganancias sin importar el resultado. Es así como el sistema se ha mantenido, ofreciendo al pueblo dos caminos para elegir, ambos conducidos por la misma élite. En los debates televisados, los candidatos se atacan con dureza, pero fuera de cámara comparten inversiones, propiedades y amistades. Es un pacto tácito que no necesita firmarse. Todos saben que la supervivencia del grupo depende de que el pueblo nunca descubra que el juego está arreglado. La democracia, en este escenario, es un espejismo perfectamente diseñado. Las instituciones se encargan de que haya elecciones, las papeletas están listas, las mesas se instalan, los ciudadanos votan convencidos de que participan en la construcción del futuro. Sin embargo, las verdaderas decisiones ya se han tomado en salones privados. Meses antes. El resultado es como un espectáculo de magia. El público aplaude el truco sin saber que el mago ya tenía todo preparado detrás del telón. Algunos podrían pensar que exagero, que en el pasado quizá fue así, pero que ahora los tiempos han cambiado. Les diría que observen con atención las carreras políticas actuales, hijos que heredan el cargo del padre, esposas que toman el lugar del marido para mantener vivo el proyecto, sobrinos que saltan del mundo empresarial a la política. Como si cambiaran de oficina. Incluso cuando surge un nuevo movimiento, basta con seguir el rastro de sus financistas para descubrir que el capital proviene de las mismas familias que han financiado a todos los demás. No hablo solo de mi país. En América Latina, en Europa, en Asia, la historia se repite con matices. En México, los descendientes de las familias revolucionarias ocuparon durante décadas la presidencia y los puestos clave, cambiando solo el lema y el tono del discurso. En Estados Unidos, apellidos como Roosevelt, Kennedy, Bush o Clinton aparecen una y otra vez en la Casa Blanca, el Senado y los puestos de influencia. En países europeos, dinastías políticas disfrazadas de partidos modernos continúan el legado de sus antepasados. Y si miras hacia los reinos del Medio Oriente, descubrirás que allí ni siquiera se molestan en simular el cambio. Las familias reales gobiernan de forma abierta y perpetua. La diferencia en mi país es que el disfraz democrático es más elaborado. Aquí nadie lleva corona, pero los anillos de poder son igual de evidentes para quienes saben dónde mirar. El control no se ejerce solo desde el gobierno, también está en las empresas que manejan la economía, en los bancos que financian las campañas, en los medios que moldean la opinión pública, en las universidades que forman a los futuros dirigentes. Y todo eso pertenece, de una u otra forma, a las mismas manos. Me he preguntado muchas veces cómo lograron que esta realidad pareciera natural. Creo que la clave está en la narrativa. Nos enseñaron que la política es una competencia limpia entre ideas distintas, y que la alternancia en el poder es prueba de que el sistema funciona. Nos repiten que cada voto cuenta, que la voluntad popular es sagrada, que el ciudadano es el verdadero soberano. Y aunque esas frases se escuchan bien, son como el marco dorado de un cuadro, distraen del hecho de que la pintura nunca cambia. A lo largo de la historia, ha habido momentos en que el pueblo se ha dado cuenta del engaño. Estallidos sociales, movimientos populares, líderes emergentes que parecían romper el molde. Sin embargo, el sistema ha aprendido a neutralizarlos. Cooptando a esos líderes, integrándolos en el aparato, dándoles un lugar en la mesa para que dejen de cuestionar el menú. Así, la fachada se mantiene intacta, y el ciclo continúa. Escribo esto porque sé que la memoria es frágil.
Cada generación necesita creer que está viviendo algo distinto, que los errores del pasado no se repetirán. Pero cuando observas la política con la distancia de los años, y con el acceso a conversaciones y documentos que pocos han visto, descubres que el poder es como un río subterráneo, invisible para la mayoría, pero siempre fluyendo por el mismo cauce. Yo nací en una de esas casas donde se decide quién será el próximo presidente, mucho antes de que las elecciones empiecen. Fui testigo de cómo se planificaban campañas enteras en una sala adornada con tapices y mapas antiguos, mientras el país aún discutía quiénes serían los candidatos. Vi cómo se repartían ministerios como si fueran parcelas y cómo se negociaban leyes a cambio de favores que nada tenían que ver con el bienestar común. Vi también cómo los mismos que se insultaban en público se abrazaban en privado, seguros de que el teatro debía continuar. Si algo quiero que entiendas al terminar este capítulo, es que la democracia que conoces no es más que la parte visible de un mecanismo mucho más antiguo y calculado. No importa cuántas veces votes, ni cuántos discursos escuches, si el guión lo siguen escribiendo los mismos de siempre, y tal vez, solo tal vez, la verdadera libertad comience el día en que dejemos de creer que elegir entre dos caras del mismo rostro es suficiente para cambiar la historia. Capítulo 2. La mano que no se ve, pero se siente. Pueden cambiar los presidentes, los discursos, los símbolos y hasta las constituciones, pero ellos siguen ahí, observando, moviendo hilos, decidiendo en qué dirección debe girar la brújula política y económica de nuestros países. Desde que tengo memoria, mi familia supo que su verdadero patrón no estaba en el palacio presidencial. No vestía la banda tricolor, no hablaba en nuestras plazas, no saludaba a nuestro pueblo. El verdadero poder residía a miles de kilómetros al norte, en oficinas donde el aire acondicionado nunca se apaga y donde las paredes están cubiertas de mapas que no muestran fronteras, sino recursos estratégicos: petróleo, minerales, rutas marítimas, plantaciones, enclaves militares. Estados Unidos no necesitó conquistar formalmente al país para gobernarlo. Le bastó con domesticar a quienes ya estaban en el trono. Les ofreció protección, respaldo diplomático, armas para sofocar disidencias, préstamos para proyectos de desarrollo y a cambio, exigió obediencia absoluta. Las familias como la mía aceptaron sin dudarlo, era un trato perfecto para ellos. Nosotros conservábamos la fachada de soberanía, ellos se aseguraban de que las decisiones fundamentales se alinearan con sus intereses. La relación no era de socios, era de amo y sirviente. Y lo más grave es que el sirviente se enorgullecía de su papel. A lo largo de la historia, esa obediencia se ha pagado caro. Golpes de Estado organizados con precisión quirúrgica, presidentes legítimos derrocados por no inclinarse ante la Casa Blanca, movimientos populares ahogados en sangre mientras la prensa internacional hablaba de restaurar el orden. Todo orquestado desde despachos que hablan inglés, ejecutado por manos locales dispuestas a traicionar a su propio pueblo con tal de no perder el asiento privilegiado en la mesa. Recuerdo un episodio que mi padre relataba como si fuera una anécdota de negocios. Un presidente, elegido con amplia mayoría, decidió renegociar los contratos de una compañía extranjera que explotaba nuestros recursos naturales. Aquello fue visto como una insolencia. En cuestión de semanas, comenzaron a circular rumores sobre corrupción, las calles se llenaron de protestas espontáneas y, finalmente, un grupo de militares lo invitó a dejar el poder. Años después, descubrí que todo había sido coordinado por una agencia de seguridad extranjera.
y que uno de los asesores más cercanos a mi familia había viajado a Washington justo antes de que estallara la crisis, y así ha sido siempre. En Centroamérica, gobiernos enteros se desplomaron por atreverse a tocar los intereses de empresas bananeras respaldadas por la embajada estadounidense. En Sudamérica, dictaduras enteras fueron instaladas y sostenidas durante décadas porque garantizaban que el continente seguiría siendo un proveedor dócil de materias primas y un consumidor seguro de productos manufacturados en el norte. En reuniones privadas, los enviados de Washington hablaban con una franqueza que jamás usarían en público. Queremos estabilidad, decían, y todos sabíamos que estabilidad significaba mantener los privilegios de sus corporaciones y evitar que los pueblos eligieran modelos económicos independientes. Necesitamos su apoyo en el Congreso, agregaban, y nosotros entendíamos que había que aprobar leyes que facilitaran sus negocios, abrir nuestras fronteras a sus productos, privatizar empresas estatales para venderlas a compradores extranjeros. De confianza, no era raro que, después de uno de esos encuentros, el gobierno anunciara una reforma fiscal, un acuerdo comercial o una operación militar contra algún grupo que se había vuelto incómodo. En la versión oficial, todo respondía a intereses nacionales. En la realidad, era obediencia pura y simple, y cuando el plan no podía ejecutarse a través de sobornos, presiones diplomáticas o manipulación mediática, recurrían a lo que en privado llamaban acciones contundentes, sabotajes, atentados, desapariciones selectivas, campañas de terror psicológico. Las familias que estábamos del lado correcto recibíamos advertencias veladas, y nos manteníamos en silencio. Las que no, pagaban el precio. Esta relación de sometimiento no solo ha moldeado la política, sino también la cultura. Nos enseñaron a admirar su estilo de vida, a considerar su modelo económico como el único posible, a copiar su música, su cine, sus modas. Así, la dependencia se volvió también mental. Incluso aquellos que critican al imperio lo hacen usando su lenguaje, sus redes, sus plataformas. Cada vez que un líder latinoamericano ha intentado romper ese vínculo, ha terminado aislado, ridiculizado o directamente eliminado. El patrón es tan constante que ya ni siquiera sorprende. Y lo más triste es que, en el fondo, muchos compatriotas creen que está bien, que mejor así, porque al menos nos garantiza cierta estabilidad. Es el síndrome del prisionero que teme salir de su celda porque afuera podría hacer frío. He pensado mucho en cómo contar esto sin que parezca un discurso ideológico. No me interesa la propaganda, me interesa la verdad que he visto con mis propios ojos. Y la verdad es que nuestra supuesta soberanía es un decorado, una bandera ondeando frente a un edificio vacío. El verdadero centro de mando está en otro país, y nuestras élites, lejos de rebelarse, han hecho carrera como sus más leales empleados. En mi familia, se hablaba de Washington como de un socio mayoritario. No importaba qué partido gobernara aquí, las decisiones claves siempre se consultaban allá primero. Y si había que elegir entre el interés nacional y el visto bueno del norte, la elección era automática. Muchos me preguntan por qué estas familias aceptan un papel tan indigno. La respuesta es sencilla, porque les conviene. Mantenerse cerca del poder real les garantiza impunidad, contratos millonarios, acceso a tecnología, protección militar en caso de crisis. Y, sobre todo, les da la certeza de que, mientras cumplan las órdenes, no serán reemplazadas por otro grupo de élite. He visto cómo se escribe la historia de mi nación no en nuestros congresos ni en nuestras plazas, sino en salas de reuniones con paredes de vidrio en edificios de otro continente. He visto cómo se deciden guerras y
procesos de paz según convenga a sus intereses económicos. He visto cómo se trazan mapas que parten regiones enteras para cederlas a compañías energéticas, mineras o agrícolas. Y lo más perturbador es que todo esto se hace con una sonrisa diplomática, con un apretón de manos y un comunicado de prensa que habla de cooperación y hermandad. No sé si algún día nuestra región logrará liberarse de esa sombra. Lo que sé es que, mientras nuestras élites sigan actuando como marionetas voluntarias, el guión de nuestra historia seguirá siendo escrito en inglés, y nuestras naciones seguirán siendo piezas en un tablero que no controlamos. En alguna oportunidad había llegado un asesor extranjero. Se presentó como experto en seguridad y estrategia política. En las cenas, hablaba de restaurar el orden, proteger la democracia y evitar el caos. En realidad, su misión era asegurar que el presidente en ese momento, culpable de haberse negado a firmar un contrato con una petrolera estadounidense, fuera reemplazado por alguien más dócil. Recuerdo como mi tío, uno de los hombres más influyentes del gabinete, se reunió a puerta cerrada con ese asesor en una habitación del hotel más caro de la ciudad. Al salir, mi tío ya sabía que generales apoyarían el levantamiento, que periodistas abrirían la narrativa en los noticieros y que embajadores reconocerían al nuevo gobierno antes del amanecer. El resto fue teatro, comunicados urgentes, cadenas televisivas interrumpiendo su programación, uniformes patrullando las calles. Para la gente, era historia en construcción. Para nosotros, era solo la ejecución de un plan aprobado a miles de kilómetros de allí. Años después, acompañé a mi hermano mayor a Washington. Él ejercía en ese entonces como canciller. Oficialmente, era una visita para fortalecer la cooperación bilateral. En privado, la agenda incluía reuniones con funcionarios que ni siquiera aparecían en los registros oficiales. Uno de ellos, sin sonreír, le dijo a mi hermano: su país está en un punto delicado. Necesitamos que el próximo gobierno sea firme contra ciertos grupos, y más flexible con nuestras empresas energéticas. La frase no admitía réplica. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de conversación amistosa. En el vuelo de regreso, mi hermano ya llevaba en la carpeta los nombres de 3 posibles candidatos que contaban con su respaldo. Uno de ellos terminó ganando las elecciones. Nadie se preguntó por qué su campaña parecía tener un flujo interminable de recursos. En otra ocasión, fui testigo de cómo se organizaba una operación militar conjunta. La narrativa oficial era que se trataba de entrenamiento en defensa regional. La verdad era otra: se planificaba una incursión para controlar una zona fronteriza rica en minerales. La orden vino de fuera, la logística la pusieron nuestras Fuerzas Armadas y el beneficio fue exclusivamente para una empresa minera con sede en Houston. Los desplazados, los daños, las familias rotas, fueron un simple daño colateral. En el informe final, he visto cómo los medios juegan su papel con precisión quirúrgica. En un escenario, una figura política que incomoda a los intereses del norte aparece en la portada de todos los periódicos como un líder visionario. La semana siguiente, cuando decide renegociar un contrato o cuestionar un acuerdo militar, esos mismos medios lo retratan como un dictador, un corrupto o un incompetente. La opinión pública se moldea como arcilla, y la mano que la modela rara vez es visible. Lo más inquietante es que en todas estas operaciones, las familias como la mía actúan no solo como cómplices, sino como entusiastas colaboradores. Les gusta verse como socios estratégicos, como guardianes de un orden que, según ellos, evita que el país caiga en el caos. La verdad es que protegen sus negocios y su posición, aunque eso signifique hipotecar el futuro de toda una nación. Esas instrucciones han significado, para nuestra región, décadas de dependencia económica,
pérdida de recursos estratégicos y una cultura política incapaz de actuar sin mirar primero hacia el norte. He visto cómo se apagan gobiernos enteros. Con una llamada. Cómo se borran proyectos de desarrollo porque no favorecen a sus empresas. Cómo se premia con ayuda financiera a quienes obedecen y se castiga con sanciones a quienes se atreven a pensar por sí mismos. Todo esto sucede en la sombra, mientras al pueblo se le entretiene con elecciones, discursos y promesas. Creen que el destino de la nación se decide en las urnas. No saben que, mucho antes de que depositen su voto, las cartas ya están marcadas. Ese es el verdadero poder, el que no necesita mostrarse, el que no requiere banderas ni campañas, el que dicta la historia desde un escritorio lejano y encuentra aquí manos dispuestas a firmarla sin cambiar una sola coma. Al final, entendí que la sumisión de nuestras élites no era una derrota, sino una elección. No habían sido conquistadas por la fuerza, se habían entregado voluntariamente, seducidas por la promesa de conservar sus privilegios. Y así, generación tras generación, mi nación ha sido gobernado por marionetas orgullosas de sus hilos, obedientes a un titiritero que jamás pisa nuestra tierra, pero que conoce cada rincón de ella. Desde afuera, todo parece ordenado, hay elecciones, hay leyes, hay instituciones. Desde adentro, sé que solo son decorados de cartón frente a un público esperanzado. El verdadero guión se escribe en otro idioma, y nosotros apenas lo traducimos para que parezca nuestro. Es un juego cruel y perfecto, el pueblo cree que elige. Las familias en el poder creen que mandan, y Estados Unidos sabe que no tiene que ensuciarse las manos, porque ya encontró quien lo haga por él. Capítulo 3. La ley del embudo. En mi patria, la ley no es un muro que proteja a todos por igual. Es una llave maestra que solo unas manos saben usar. Y esas manos no son las de un juez imparcial ni las de un legislador comprometido con la justicia, son las de las familias, que han hecho de la corrupción su modelo de negocio y de la impunidad su mayor inversión. Desde niña entendí que la riqueza de las grandes fortunas no provenía de la innovación, el esfuerzo o el talento empresarial. Provenía de una maquinaria precisa y sofisticada que drenaba los dineros públicos hacia cuentas privadas. Y lo más perverso era que esa maquinaria funcionaba a plena luz del día, protegida por leyes redactadas para hacer legal lo inmoral. Las familias poderosas del país, la mía incluida, no solo jugaban dentro de las reglas, las escribían. A través de congresistas, ministros y asesores leales, moldeaban cada reforma para garantizar que cualquier negocio, por turbio que fuera, tuviera un respaldo jurídico impecable. Así, lo que para cualquier ciudadano sería un delito, para nosotros era simplemente gestión de recursos. Recuerdo cómo, en las sobremesas, en una reunión de los dirigentes del partido, se hablaba con orgullo de una nueva ley, bien hecha. Era un código tributario que parecía complejo y técnico, lleno de artículos, excepciones y deducciones. Para la gente común era incomprensible, pero para nosotros era oro puro. Establecía mecanismos de exención y beneficios que solo grandes corporaciones podían aprovechar. El resultado era simple: las familias más ricas pagaban porcentajes ridículos de impuestos, mientras el pueblo cubría el déficit con más cargas y menos servicios. En privado, todos sabíamos que los respetables empresarios que aparecían en las portadas de las revistas financieras no habían construido sus fortunas desde cero. Heredaron capital inicial en forma de contratos amañados, licitaciones diseñadas para que solo ellos pudieran cumplir los requisitos, subsidios estatales que nunca llegaban al pequeño productor. Cuando esos beneficios caducaban, bastaba con aprobar una nueva ley para renovarlos. Y así, década tras década, las mismas familias multiplicaban su patrimonio mientras el país se endeudaba. Lo llamaban crecimiento económico,
pero en realidad era un saqueo meticuloso. Uno de los métodos favoritos era la privatización. Se convencía al pueblo de que una empresa pública era ineficiente o corrupta y que, para salvarla, había que venderla. El comprador, casualmente, era siempre un conglomerado vinculado a las élites locales, que a su vez contaban con respaldo de capital extranjero. En cuestión de meses, esa misma empresa, ahora eficiente, generaba ganancias millonarias, que ya no regresaban al Estado, sino que engrosaban cuentas privadas en paraísos fiscales. Hablando de paraísos fiscales, aprendí su nombre mucho antes de saber ubicar un país en el mapa. Eran islas lejanas o territorios pequeños con leyes opacas, donde el dinero se escondía de la voracidad tributaria local. Tener cuentas allá no era considerado algo vergonzoso en mi familia, al contrario, era señal de inteligencia. Él, que no protege su dinero, no merece tenerlo, decía un primo, olvidando que ese dinero había sido arrancado de hospitales, escuelas y carreteras inconclusas. El mito de que estas familias eran ejemplos de trabajo duro era tan sólido como falso. Tenían empresas, sí, pero esas empresas vivían del Estado, vendían insumos sobrevalorados, cobraban obras que nunca terminaban, facturaban servicios inexistentes. Y si alguna vez la justicia intentaba investigar, el caso moría en tribunales gracias a jueces amigos o a tecnicismos legales introducidos para que la corrupción siempre tuviera una salida. Hubo un año en el que estalló un escándalo por una obra de infraestructura que, tras costar el doble de lo presupuestado, quedó abandonada. El pueblo se indignó, exigió respuestas, y varios políticos fueron llamados a declarar. Sin embargo, las leyes de contratación pública habían sido modificadas unos años antes para que la responsabilidad recayera en contratistas ficticios, empresas fantasmas que no tenían un solo empleado real. Esas empresas desaparecían al poco tiempo, y con ellas, cualquier posibilidad de sanción. Otra táctica común era la rotación de nombres. Cuando una compañía quedaba demasiado expuesta por su historial de contratos irregulares, simplemente cambiaba de razón social, trasladaba la propiedad a un primo o a un socio, y volvía a licitar con un expediente limpio. Todo perfectamente legal. El sistema estaba diseñado no solo para permitir el robo, sino para premiarlo. Quien lograba sacar más dinero sin dejar huella subía en la jerarquía invisible del poder. Y los que se mostraban demasiado escrupulosos eran apartados del juego, con una mezcla de desprecio y lástima. En el fondo, todo se reducía a una verdad brutal: las leyes en el país no se creaban para proteger a los ciudadanos, sino para blindar a los que ya tenían el poder. Se hablaba mucho de combatir la corrupción, pero cualquier reforma incluía, oculta en algún párrafo técnico, una cláusula que garantizaba que los grandes nunca caerían. Así se ha escrito la historia económica de la nación. Mientras el pueblo cree que la riqueza de los grandes apellidos es fruto del mérito, la realidad es que cada mansión, cada yate, cada finca, ha sido pagada con dinero que nunca llegó a donde debía. No es coincidencia que los barrios más lujosos crezcan mientras las escuelas rurales se caen a pedazos. Ni que las cuentas en el extranjero engorden mientras los hospitales públicos carecen de medicinas básicas. Y lo peor es que esta impunidad se hereda igual que el poder político. Los hijos aprenden desde jóvenes a usar la ley como escudo, a navegar el sistema tributario para que parezca que cumplen mientras evaden, a mover el dinero en una danza constante de transferencias que lo vuelve imposible de rastrear. El delito se convierte en tradición familiar. Muchos dicen que el problema es la corrupción. Yo creo que el problema es más profundo, es la arquitectura misma del Estado.
construida para favorecer a unos pocos y para que esos pocos jamás respondan por nada. No es que el sistema esté corrupto, es que el sistema es la corrupción. He visto cómo, cuando algún empresario realmente honesto intenta competir, se enfrenta a un laberinto de obstáculos que lo asfixian, requisitos imposibles, tasas abusivas, auditorías interminables. Mientras tanto, a las familias de siempre se les abren puertas, se les condonan deudas, se les otorgan incentivos. No hay igualdad de condiciones, hay un feudo con leyes para señores y leyes para siervos, y así, año tras año, las arcas públicas se vacían y los bolsillos privados se llenan. El país entero paga el precio: pobreza, desempleo, servicios deficientes. Y aún así, las mismas familias aparecen en galas benéficas, donando una fracción insignificante de su fortuna y recibiendo aplausos por su responsabilidad social. Es la burla más grande: roban con una mano y reparten migajas con la otra. Si algo he aprendido es que la impunidad no es un accidente, es un producto. Y como todo producto, tiene su manual de fabricación. El nuestro está escrito en el lenguaje frío de las leyes, diseñado por mentes expertas en esconder el crimen a plena vista. Y mientras ese manual siga vigente, no habrá justicia posible. Al final, comprendí que en el país el verdadero tesoro no está en los bancos, ni en las bóvedas, ni siquiera en las cuentas ocultas en paraísos fiscales. El verdadero tesoro es la ley misma, moldeable, obediente, servicial. Una ley que castiga al pobre por una deuda mínima, pero que absuelve al millonario por desfalcos que dejarían sin comer a una ciudad entera. Una ley escrita por y para quienes ya tenían la llave del poder, y que la pasarán a sus hijos como la herencia más valiosa. Mientras las familias del poder sigan diseñando las reglas del juego, nunca perderán. Porque no se trata de romper la ley, se trata de que la ley nunca los alcance. Y cuando el saqueo se hace invisible bajo el barniz de la legalidad, el ladrón se convierte en empresario respetable, y la víctima en un pueblo agradecido por las migajas. Pero hay algo que rara vez se dice en público: esta impunidad legal es solo una parte del engranaje. La otra es mucho más silenciosa, mucho más peligrosa, y mucho más rentable. Se mueve en la sombra, fuera de los radares oficiales, y une a las élites con fuerzas que nadie quiere nombrar. Ahí es donde empieza la parte más oscura de nuestra historia. Capítulo 4. Pactos en la sombra. En política, lo que se ve rara vez es lo más importante. Las luces, los discursos, las banderas, son solo el decorado. El verdadero poder se negocia lejos de las cámaras, en lugares donde nadie hace preguntas y donde un apretón de manos vale más que cualquier firma. Las familias del poder en el país aprendieron, hace décadas, que el control absoluto no se logra solo con leyes favorables y alianzas extranjeras. Para consolidar su dominio, necesitaban un socio que les diera algo que ni siquiera el Estado podía garantizar: recursos ilimitados y la capacidad de moverlos sin dejar huella. Fue entonces cuando se acercaron, o dejaron que se les acercaran, organizaciones que operaban al margen de la ley. En público, las condenaban; en privado, las cortejaban. Sabían que esas redes tenían lo que todo político ambiciona: dinero rápido, canales de distribución invisibles y un alcance que penetraba hasta los rincones donde la autoridad oficial nunca llegaba. Yo vi cómo esos acercamientos comenzaban con gestos inocentes: una contribución anónima a una campaña, un favor para un familiar, una ayuda en un momento de crisis. Pero detrás de cada gesto había un pacto implícito: protección a cambio de financiamiento,
silencio a cambio de colaboración. En una ocasión, siendo muy joven, asistí con mi familia a un evento en una finca apartada. Oficiosamente era una reunión para discutir proyectos agrícolas. En realidad, era un encuentro entre representantes de la élite política y operadores de negocios de alto riesgo. No hubo contratos ni documentos, solo conversaciones breves, copas que nunca se vaciaban y promesas que todos entendían. Sin necesidad de pronunciarlas, a partir de esas alianzas, la frontera entre lo legal y lo ilegal empezó a difuminarse. Empresas con oficinas impecables y juntas directivas respetables servían como fachada para lavar capitales provenientes de actividades prohibidas. Obras públicas infladas se pagaban con fondos cuyo origen nadie preguntaba. Y, poco a poco, esas redes paralelas se convirtieron en un sostén indispensable del sistema. Las familias del poder ofrecían algo que esos grupos necesitaban: acceso a decisiones políticas, influencia en la fuerza pública, la capacidad de limpiar operaciones con un par de firmas en el lugar correcto. A cambio, recibían lo que ningún banco podía darles oficialmente: financiamiento sin límites, lealtad inquebrantable y la garantía de que ningún adversario político podría superarlos en capacidad de gasto. Hubo una época en que la relación se volvió tan estrecha que ya no se sabía dónde terminaba el Estado y empezaba la red paralela. Autoridades y operadores compartían celebraciones, negocios y, a veces, hasta familiares políticos. La complicidad se volvió costumbre. Recuerdo un episodio particular: un funcionario de alto rango fue captado en fotografías con una figura conocida de estos círculos prohibidos. Los medios independientes intentaron convertirlo en un escándalo. Pero en cuestión de días, la historia desapareció. No fue magia, fue la intervención de las mismas familias que controlaban la pauta publicitaria y los hilos judiciales. El mensaje fue claro: había temas que simplemente no se tocaban. La magnitud de estas alianzas es difícil de imaginar para quien nunca ha visto cómo se maneja el dinero en esos niveles. No se trata de maletines escondidos ni de transferencias clandestinas a medianoche. Se trata de redes financieras complejas, empresas pantalla, inversiones en el extranjero, propiedades adquiridas a través de intermediarios. Todo tan perfectamente diseñado que, a simple vista, parece legal. Pero el precio de estos pactos no se mide solo en dinero. Se mide en las decisiones que nunca se toman para proteger al país, en las leyes que jamás se aprueban para frenar estas prácticas, en las comunidades que quedan atrapadas en medio de intereses que no pueden enfrentar. Las élites lo justifican como pragmatismo, dicen que el poder necesita recursos y que no se puede ser selectivo con la fuente. La realidad es más cruda: sin estas alianzas, muchos de ellos jamás habrían ganado una elección ni habrían mantenido su influencia durante tanto tiempo. Esta red de intereses ha moldeado nuestra política, nuestra economía y hasta nuestra cultura. Ha convertido la corrupción en norma y la complicidad en virtud. Y lo más inquietante es que, a fuerza de repetirse, todo esto ya no escandaliza a nadie. En las cenas elegantes de la capital, todavía se habla con tono grave sobre el problema de las sustancias ilícitas, mientras, en la misma mesa, se negocian favores con quienes la personifican. Es un teatro donde todos conocen el libreto y donde el único espectador que cree que es real es el pueblo. Hubo un tiempo en que estos pactos todavía se intentaban disimular. Hoy, ni eso. Las reuniones entre políticos y operadores de estas redes ya no se hacen en la penumbra, sino en restaurantes de lujo, bajo la mirada indiferente de quienes saben que nadie los tocará. En alguna ocasión,
Presencié cómo una licitación multimillonaria para proveer a las Fuerzas Armadas fue otorgada a una empresa fachada. Oficialmente era un proveedor legítimo, en la práctica, estaba financiada por capitales provenientes de esas redes prohibidas. El acuerdo beneficiaba a todos, la empresa ganaba legitimidad, las Fuerzas Armadas recibían recursos, y las élites aseguraban un socio más en su entramado. Incluso el sector privado, respetable, terminó por integrarse al sistema. Compañías de construcción, exportación, transporte y hasta medios de comunicación aceptaban inversiones sin preguntar por su origen. Era un pacto tácito. Mientras el dinero siguiera circulando y las ganancias crecieran, nadie cuestionaba nada. La infiltración alcanzó tal nivel que las fronteras entre Estado y red criminal se borraron. Generales recibiendo apoyo logístico de empresarios vinculados, oficiales de policía actuando como escoltas de cargamentos, ministros facilitando permisos a cambio de financiamiento electoral, bancos diseñando productos para mover capital. Sin levantar sospechas, hoy puedo decirlo sin temor a exagerar, los carteles han permeado cada rincón del Estado. No hay institución que pueda declararse completamente ajena. Están en las fuerzas militares, donde algunos oficiales ven en ellos un aliado más que un enemigo. Están en la policía, donde ciertos mandos protegen sus operaciones a cambio de sueldos que el Estado jamás podría pagarles. Y están en el empresariado, que ha aprendido a convivir con su capital y a beneficiarse de él, disfrazando de inversión lo que en realidad es lavado y control territorial. Esta red no es paralela al sistema, es el sistema. Y mientras el país siga gobernado por quienes se han nutrido de esos pactos, cualquier intento de lucha contra la corrupción será solo un acto para la galería. El verdadero poder no se disputará en las urnas, sino en las mesas donde se reparten territorios, contratos y favores, con la certeza de que nadie en el escenario oficial se atreverá a romper el acuerdo. Porque aquí, el que se atreve a desafiar esa alianza entre oligarquía, carteles, Estado y Fuerzas Armadas, no dura. Y todos lo saben. Capítulo 5. La fábrica de la opinión. La verdad no necesita ser eliminada para desaparecer. Basta con que se oculte bajo una avalancha de noticias irrelevantes, se distorsione con medias verdades o se enrede en discusiones sin salida. Así es como se manipula a un país entero sin que nadie se sienta censurado. En mi país, los medios no son el cuarto poder, son una extensión del primero. Las familias que controlan la política y la economía también poseen los canales de televisión, las cadenas radiales, los periódicos y las plataformas digitales más influyentes. No es coincidencia, es estrategia. Desde niña, me acostumbré a ver a directores de medios sentados en la misma mesa que ministros, banqueros y empresarios. Allí no se discutía la ética periodística ni la independencia informativa, se negociaba qué debía saber el pueblo y sobre todo, qué debía ignorar. Recuerdo una noche, durante una campaña electoral especialmente reñida, en la que un grupo de editores recibió la lista negra de temas prohibidos. Era un documento de apenas 2 páginas, pero con un poder inmenso, nombres que no debían ser mencionados, escándalos que había que minimizar, cifras que debían presentarse en contexto, para suavizar su impacto. Nadie protestó. Todos sabían que la supervivencia de sus medios dependía de la pauta publicitaria que pagaban las mismas familias en el poder. El control no siempre es burdo. A veces no se trata de callar, sino de amplificar lo que conviene. Una denuncia contra un opositor puede ocupar portadas durante semanas,
Un caso que involucra a un aliado desaparece en cuestión de horas. Y cuando no hay nada útil para explotar, se inventa una distracción, un escándalo trivial, una celebridad en crisis, una polémica absurda que ocupa titulares mientras las decisiones verdaderamente importantes se toman en silencio. La manipulación se afina aún más en la era digital. Los mismos grupos que controlan la televisión poseen agencias que gestionan tendencias en redes sociales. Pueden convertir una mentira en verdad viral en cuestión de horas, o enterrar una noticia incómoda bajo un océano de contenido diseñado para saturar al público. He visto cómo se fabrican héroes y villanos con la misma facilidad. Un político puede ser presentado como un salvador de la patria en un canal y, al día siguiente, ser demolido como un traidor en otro, dependiendo de si ha obedecido o no a las élites. Todo es cuestión de narrativa, y la narrativa pertenece a quienes poseen los medios. En una ocasión, un periodista joven intentó investigar los vínculos entre un alto funcionario y una red de capitales ilícitos. Tenía pruebas sólidas, testimonios y documentos. Cuando presentó su reportaje a la redacción, el director lo felicitó y lo archivó. No es el momento, le dijo. Semanas después, el periodista fue trasladado a cubrir eventos deportivos. El mensaje era claro: en este país, la verdad no se silencia con amenazas, sino con ascensos irrelevantes y cambios de sección. Los medios, más que informar, construyen realidades. Deciden qué es importante, qué es urgente y qué merece ser olvidado. Así moldean la percepción colectiva, dirigiendo la indignación hacia donde conviene y apagándola cuando amenaza con salirse del guión. Lo más perverso es que esta manipulación no se percibe como tal. El pueblo confía en su periódico, en su noticiero, en su emisora. No saben que, detrás de cada cámara y cada micrófono, hay un consejo directivo donde se sientan las mismas familias que controlan la política, la economía y el silencio. En las salas de redacción que conocí, la verdad no siempre era la prioridad. Lo primero que se revisaba cada mañana no era la agenda de noticias, sino la lista de llamadas recibidas desde ministerios, empresas y embajadas. A partir de esas sugerencias, se construía la pauta del día. Alguna vez, presencié cómo se negociaba la cobertura de un escándalo. Un periodista había descubierto que una licitación millonaria había sido adjudicada a una empresa sin experiencia, pero con vínculos directos a la familia de un congresista poderoso. El editor jefe recibió una llamada. No lo vamos a publicar, pero te enviaremos otro caso para que tengas una primicia, le dijeron desde el otro lado de la línea. Horas después, el escándalo había sido reemplazado en la portada por una historia sensacionalista sobre la vida amorosa de una celebridad. El manejo de la opinión pública es tan preciso que no necesita censura oficial. Si un tema no conviene, se le resta espacio, se coloca al final del noticiero, se presenta sin imágenes, se rodea de lenguaje ambiguo. Si conviene, se repite hasta el cansancio, se ilustra con gráficos, se refuerza con entrevistas cuidadosamente seleccionadas. En la era digital, esta ingeniería se ha vuelto aún más sofisticada. Las mismas familias que poseen los canales tradicionales financian ejércitos de cuentas falsas para inundar redes sociales con mensajes favorables o para atacar a quien ose desafiar la narrativa oficial. No importa si lo que circula es falso. Lo importante es que sea creído. Y en Internet, la repetición tiene más peso que la verdad. He visto cómo se destruyen reputaciones en cuestión de días.
Un político que se convierte en amenaza para el sistema empieza a aparecer en titulares negativos, cada vez más graves, hasta que la opinión pública lo da por corrupto o peligroso. La acusación inicial puede ser mínima o incluso inventada, pero la maquinaria mediática la amplifica hasta volverla irreversible. Lo mismo ocurre al revés, figuras con un historial dudoso pueden ser presentadas como salvadores, héroes o expertos, siempre que sirvan a los intereses de quienes manejan las cámaras. El mayor logro de esta manipulación es que la gente cree estar informada. Lee, escucha y ve lo que los medios deciden mostrarle y, con eso, forma sus opiniones. Pero esas opiniones no nacen de un análisis libre, sino de una dieta informativa cuidadosamente diseñada para guiar el pensamiento colectivo. En la dirección deseada, una vez escuché a un veterano de la prensa decir una frase que resume todo: aquí no se trata de mentir. Se trata de decidir qué verdad contar. En este país, la opinión pública no es un reflejo de la realidad, es un producto fabricado. Los medios no son simples narradores de la historia, son los arquitectos de la memoria colectiva, los guardianes de lo que se recuerda y de lo que se olvida. Y, como todo en este sistema, están en manos de las mismas familias que controlan la política, la economía y el silencio. Mientras ellos sigan siendo dueños de la voz más fuerte, el pueblo seguirá creyendo que piensa por sí mismo, sin darse cuenta de que cada pensamiento ha sido cuidadosamente sembrado. Así, el control no necesita cárceles ni ejércitos, basta con un titular bien escrito y una verdad incompleta repetida 1000 veces, pero hay algo que ni siquiera esa maquinaria mediática puede evitar, que, tarde o temprano, la realidad golpee más fuerte que cualquier relato. Y es en ese instante, cuando la máscara de la narrativa se resquebraja, que surge la oportunidad, única y frágil, de ver el sistema tal cual es. Ese será el momento en que cada uno tendrá que decidir si sigue aplaudiendo la función, o se levanta del teatro. Capítulo 6. Antes de que sea demasiado tarde. He pasado gran parte de mi vida observando el país desde un balcón alto, tan alto que los problemas de la gente parecían pequeños y lejanos. Creí que esa distancia me protegía, que me permitía mantener las manos limpias, aunque el suelo estuviera lleno de barro. Me equivoqué. Ahora, mirando hacia atrás, sé que no fui una simple espectadora. Fui cómplice. No importan las excusas que me repita, la tradición familiar, la educación que recibí, el miedo a perderlo todo, lo cierto es que participé, directa o indirectamente, en sostener un sistema que ha condenado a generaciones enteras a vivir en la injusticia. Durante años me convencí de que no tenía poder real para cambiar nada, que las decisiones se tomaban muy por encima de mí. Me repetía que yo solo seguía las reglas que me enseñaron, que era demasiado pequeña para luchar contra un engranaje tan grande. Pero esa era la mentira más cómoda de todas. Porque sí tenía poder, el de callar o hablar. Y siempre elegí callar. Fui testigo de pactos inconfesables, de leyes redactadas para proteger a ladrones con traje, de alianzas que vendieron el alma del país a intereses extranjeros. Vi cómo se compraban conciencias y se vendían futuros. Y nunca hice nada. A veces porque me beneficiaba. A veces porque me aterraba el costo de no ser parte del círculo. Sé que mi silencio fue tan dañino como las manos que firmaban esos acuerdos. Cada vez que miré hacia otro lado, le di un día más de vida a este sistema podrido. Cada vez que acepté un lujo pagado con dinero sucio, reforcé la cadena que ata a millones a la pobreza. Cada vez que sonreí en una fotografía junto a los responsables, lavé su imagen con la mía.
No escribo estas líneas para limpiar mi conciencia, ya es tarde para eso. Escribo porque no quiero irme de este mundo sin dejar constancia de lo que vi. Porque quizás, si alguien lee esto, entenderá que la corrupción no es una abstracción lejana, sino un acto cotidiano que se alimenta del silencio de muchos y de la complicidad de pocos. Pido perdón. No un perdón retórico, sino uno que nace del reconocimiento crudo de mis actos y omisiones. Perdón a los que murieron esperando una justicia que yo sabía que nunca llegaría. Perdón a los que perdieron sus tierras, sus trabajos, sus sueños, mientras yo brindaba en salones iluminados. Perdón a los que creyeron que yo era ajena a todo esto. No lo era. En estos últimos meses, la enfermedad me ha dado una claridad que antes no tuve, o que preferí no tener. Cuando un médico te dice que el calendario se ha encogido y que los días se cuentan con los dedos, las prioridades cambian. Ya no importa el apellido, la herencia, los privilegios. Importa lo que dejas atrás, y lo que no quieres llevarte a la tumba. Por eso decidí escribir este testimonio. No es un acto de valentía, es un acto de urgencia. No me queda tiempo para discursos medidos ni para calcular las consecuencias. Me quedan pocas semanas, quizá días, y no quiero que mi última herencia sea el silencio que me ha definido durante tanto tiempo. Mi nombre es Alejandra. Y si alguna vez fui parte del problema, hoy, al menos, quiero ser parte de la verdad. Cierro estas páginas con una mezcla de alivio y nostalgia. Alivio, por no llevarme este peso sin haberlo contado. Nostalgia, porque sé que, a pesar de todo, hubo momentos en que creí que el poder podía usarse para el bien. Ojalá hubiera sido lo suficientemente valiente para intentarlo antes, pero ya no puedo cambiar el pasado. Solo puedo dejar estas palabras como testimonio, para que, tal vez, alguien más las lea y decida no cometer los mismos errores. Y si eso ocurre, si una sola persona se atreve a romper el pacto del silencio, entonces estos últimos días de mi vida habrán valido la pena.